Buenos días, esta es nuestra presentación para la clase de etimología tercera secuencia con el tema de Grecia por parte del equipo conformado por Hanna Sofía Domínguez Luna, Daniela Lisset Domínguez Solórzano, Alison Delfín Santos y Carla Marisol Vadillo Quintal. Yo, Hanna Sofía Domínguez Luna, me encargaré del tema la influencia que tuvo el griego en el español actual. El griego fue hablado por grandes y conocidos filósofos como Platón, Pitágoras y Sócrates, entre otros. Por esto conocemos letras como alfa, beta o gamma, letras del abecedario griego, así como algunos símbolos matemáticos como pi. Además, el nombre de estudios tales como la aritmética o la biología derivan del griego. La razón por la que se recomienda estudiar griego si se quiere estudiar medicina o similares es que el vocabulario de estos proviene de esta lengua antigua, como por ejemplo prefijos como bio, vida, hemo, sangre o neuro, nervios. Igualmente, el griego ha dejado otros prefijos más comunes como mono, di, bi, tri, así como palabras como comedia, iglesia o teatro, entre otros. Además de sufijos, también hay raíces provenientes de esta lengua, como orto, micro y agro, usadas en palabras como ortografía, microscopio y agroindustria. Fenómenos naturales tales como gruta y miembros del reino mineral, vegetal y animal como la ágata, caña y crisálida son todas palabras introducidas en español por parte del griego. Los griegos usaron letras grandes en su alfabeto, denominadas hoy en día como mayúsculas, pero frente a la necesidad de su escritura más rápida se crearon las letras minúsculas y cursivas, las cuales promovieron nuestra cultura de la letra carta, conformada de letras mayúsculas y minúsculas. Y además de letras, el griego introdujo signos a la escritura para una mayor comprensión, como los acentos, abreviaturas, apóstrofes y separaciones entre palabras y frases. Los griegos tenían colonias en el sur de España, por lo que en partes de España ya se hablaba el griego. Y aunque a la derrota griega por parte de los romanos y ya que estos plantaron su lengua, el latín, el griego permanece a la par de ese idioma. Pero pese a ser bastante parecido al español con el griego antiguo, hay que resaltar que no proviene una lengua de otra, sino que el español es un latín vulgar, y el latín y el griego, al ser lenguas indoeuropeas, se consideran más como una relación de hermandad que hace que la mayoría de las palabras del castellano vengan del griego. Aquí podemos ver lo que es un mapa que muestra en verde los países que hablaban lenguas indoeuropeas o que hablan lenguas indoeuropeas. El alfabeto actual se encuentra bastante inspirado en el alfabeto griego. Muchas de estas letras descienden de otras griegas que tienen un parecido. Estas son alfa, que dio a la A, beta, que dio a la B, gamma, que dio a la G suave, delta, que dio a la D, epsilon, que dio a la E breve, de Z, que dio a la D y a la S, eta, que dio a la E larga, Z, que dio a la Z, iota, que dio a la I, kappa, que dio a la K, lambda, que dio a la L, mi, que dio a la M, ni, que dio a la N, psi, que dio a la X o la KS, pi, que dio a la P, R, que dio a la R, sigma, que dio a la S, tau, que dio a la T, ypsilon, que dio a la U, phi, que dio a la F, chi, que dio a la J, psi, que dio a la S y la P, y omega, que dio a la O larga. Hay muchos sufijos que se quedaron en el español actual. Por ejemplo, sufijo ea o ia, que significa acción, que puede estar relacionado con los términos como náusea y agonía. Sufijo ica o ico, que se refiere a relativo a, que puede estar, por ejemplo, en ético o física. Sufijo io, que puede ser un instrumento de acción, por ejemplo, caleidoscopio, estetoscopio. Sufijo ismo, que representa una cualidad, doctrina o sistema como magnetismo o ostracismo. Sufijo ista, que representa un oficio o una profesión, como por ejemplo dentista o cronista. Sufijo meno,
que significa resultado de acción, como por ejemplo fenómeno. Sufijo osis, que significa enfermedad, como por ejemplo tuberculosis o osteoporosis. Sufijo ter, que significa agente, como cráter o éter. Sufijo oma, que es el resultado de una acción, como por ejemplo hematoma o idioma. Homero es el autor más importante gracias a que influyó en las artes y en la literatura. Muchos de los historiadores y arqueólogos no han llegado a la conclusión sobre si Homero realmente existió o se trata de un personaje legendario, pues no hay pruebas concretas sobre su existencia. La vida de Homero es una mezcla de leyenda y realidad. De acuerdo con la historia, Homero era un hombre ciego y pudo haber nacido en cualquier localidad de la antigua Grecia. Pericles fue un importante, influyente abogado, político y orador ateniense en los momentos de la Edad de Oro de la ciudad. Fue el principal estratega de Grecia, llamado el Olímpico por su imponente voz y por sus excelentes dotes de orador. El período en el que Pericles gobernó Atenas es conocido como el siglo de Pericles. Como estratega militar, a Pericles se le recuerda principalmente por la implicación de Atenas en la guerra de Peloponeso. Pericles fomentó el arte y la literatura. Por esta razón, Atenas es conocido como el centro educacional y cultural de la antigua Grecia. Sófocles era un poeta trágico griego que se dio a conocer como autor trágico al ganar un concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas. Sófocles escribió más de un centenar de tragedias para festivales dramáticos, en los que se estima adjudicó una veintena de victorias, convirtiéndose así en una de las figuras más relevantes de Atenas. Aristóteles fue un filósofo polímata y científico. Nació en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Es posiblemente el filósofo griego más influyente del Occidente. Es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual en el Occidente por más de 2 milenios. Fidías fue uno de los escultores más famosos de la antigua Grecia. Fue de gran relevancia en el panorama artístico de la antigua Grecia, debido a sus obras en la Acrópolis de Atenas, realizados por encargos del gobernante ateniense para la completa reforma de la Acrópolis. Sus obras más conocidas en Atenas son la Athena Parthenos, la Athena Lemnia y la Atenea Promachos. Fueron realizadas en oro y marfil, mármol, madera o bronce. Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Su origen le permitió disfrutar de una educación integral enfocada hacia una futura vida política. El joven Platón empezó a frecuentar el círculo de Sócrates, convirtiéndose en uno de los discípulos más cercanos, hasta su condena de muerte. Fundó la Academia, una institución destinada a dar una educación filosófica completa a los futuros políticos. Para el siguiente tema, yo, Hanna Sofía Domínguez Luna, hice unas pinturas en representación de los dioses griegos, ya que voy a explicar los principales dioses griegos de la mitología griega. Empezando por Zeus, que es el dios del cielo y del trueno, por lo tanto de la energía, hijo del titán Cronos y Rea, fue el más joven de sus hermanos y el único en no ser devorado por su padre gracias a su madre, ya que lo escondió y tuvo a Zeus en Creta. Fue criado y escondido de su padre allí mismo por una monja o cabra llamada Amaltea. Al hacerse adulto, obligó a su padre a vomitar a sus hermanos y liberó a sus tíos Hecatonquiros y Cíclopes del Tártaro, quienes en agradecimiento le dieron el rayo. Luego de la titanomaquia, Zeus encerró a su padre en el Tártaro y se repartió el mundo con sus hermanos mayores y se convirtió en el rey de los dioses.
Continuamos con la diosa Hera, diosa de la familia y matrimonio, maternidad y las mujeres. Fue tragada al nacer por su padre Cronos, pero salvado por su hermano Zeus gracias al plan de Rea. Se casó con su hermano menor Zeus, teniendo después a Ares, Hebe y Ilitia, diosa de la guerra, juventud y partos, respectivamente. Después a Hefesto, dios herrero, y a Enio, diosa de la guerra y ayudante de Ares y Atenea. Seguimos con la diosa Atenea, que es la diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría, la estrategia, la ciencia